Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast nuevamente y en esta ocasión vamos a continuar con Imre Lakatos. Imre Lakatos existió de 1992 a 1974. El pensamiento de Imre Lakatos nos lo resume el Dr. Christian Karman de una manera sencilla, y cito textualmente: el pensamiento de Lakatos puede entenderse como una síntesis crítica entre Kuhn y Popper. Del primero tomará el enfoque sociológico y dinámico de la ciencia, pero criticará su irracionalismo y relativismo. De Popper asumirá su racionalismo y parte del falsacionismo, pero criticará su excesiva rigidez metodológica y su poca preocupación por la historia de la ciencia. Cierro cita. Hemos venido hablando de Thomas Kuhn, de Karl Popper, entre otros. Lo interesante es que a partir de este periodo historicista de la filosofía de la ciencia, es decir, de Karl Popper, de Thomas Kuhn, en este caso ya de Imre Lakatos, la forma en que se veía el avance y la aceptación de ciertas hipótesis y teorías era diferente en algunos aspectos, o si no que en todos, ¿no? Pero lo importante es que la mayoría coincidía en una cuestión de convencionalismo. Eso es interesante. En el paradigma de Thomas Kuhn o en este caso, como lo vamos a ver, con Imre Lakatos. Con base en este anterior pensamiento de Lakatos, lo que hace Imre es tomar la esencia de los paradigmas de Kuhn y darle una estructura. Para ello surge lo que se denominó programa de investigaciones, las cuales daban un orden metodológico y señalaban las reglas a las cuales los investigadores interesados se sumaban. La base de ese programa de investigaciones de Imre Lakatos es que contaba con hipótesis, fíjate, esto es bien importante, que contaba con hipótesis que en su momento eran aceptadas por convencionalismos por todos los científicos y que eran defendidas de ataques empíricos por medio de hipótesis auxiliares. Es decir, decía Imre Lakatos, el programa de investigaciones se compone de hipótesis nucleares, hipótesis centrales, hipótesis base que no van a ser cuestionadas, pero sí van a ser defendidas por hipótesis auxiliares. Así pues, se llegaba a una convención de tener ciertas hipótesis que no serían atacadas, pero sí defendidas. Esto, como lo habrás notado, guarda cierta similitud con los paradigmas dominantes de Thomas Kuhn. He ahí cierta similitud en el pensamiento de Imre Lakatos y Thomas Kuhn. También, en cierto modo, las hipótesis auxiliares se movían en lo que en la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn sería la ciencia normal. En lo tocante a esas hipótesis auxiliares, encontramos que estas, pues además de ser lo que en la filosofía de Kuhn era, como ya te dije, la ciencia normal, encontramos aquí en Lakatos que son las que además de defender la hipótesis nuclear, hipótesis central o hipótesis base, son las que se someterían a ataques de tipo empírico.
Y por ello, por cada ataque, por cada intento de refutación, tenían que readaptarse. He ahí esas ideas de la falsación popperiana. Ok, ahora, todo lo anterior es parte del diseño del programa de investigaciones. Sin embargo, también te dije que había reglas. Esas reglas de los programas de investigaciones eran la heurística negativa y la heurística positiva. La heurística negativa simplemente hace referencia a que aquellas hipótesis nucleares centrales o base no podrían ser rechazadas ni modificadas. Por otro lado, la heurística positiva señalaba la evolución de observaciones, la instrumentalización de todo aquello tendiente a mejorar el avance científico del momento. Estas eran las reglas, estas heurísticas. Algo importante es que el científico podía comparar entre dos programas de investigación y ver cuál es el más progresivo y pues el que más le interesaba. Esta es una diferencia interesante comparado con los paradigmas de Kuhn en lo tocante a la inconmensurabilidad del paradigma. Acuérdate que Kuhn decía que se podía conocer con dificultad ambos paradigmas o incluso no se podía ni siquiera conocer, aun y cuando Kuhn haya dicho después que sí era posible. Imre Lakatos menciona que el científico pues, puede comparar incluso estos dos programas, pues dada la estructura metodológica y las reglas heurísticas que ya comentamos. Ok. Algo interesante también de Imre Lakatos es que Lakatos menciona la flexibilidad metodológica. Es decir, esto que te voy a decir ya es una interpretación personal que incluso me sirvió de motivación para yo realizar mi propio diseño metodológico para ejercer mi profesión. Esa flexibilidad metodológica de Lakatos señala que no porque la metodología nos ayude con la racionalidad significa que debe imponérsele a cualquier persona. Bueno, tal vez hay que explicarle a esa persona los beneficios y rasgos racionales que dota la metodología, pero dejarle ser libre en su decisión, dado que se debe reconocer que aun y cuando esa persona niegue alguna cuestión o tenga firme su decisión de continuar haciendo las cosas como las venía haciendo, podría estar en lo correcto. Esa es la flexibilidad metodológica interesante que tenía Imre Lakatos. Esta es una síntesis bastante sencilla, pues como notas, Imre Lakatos es como dice el doctor Christian Karman, es la síntesis entre Kuhn y Popper con los programas de investigación. Bastante interesante. Aquí dejamos este podcast por el día de hoy. Si te está siendo de utilidad, ya sabes, compárteselo al estudiante, al maestro, al interesado en filosofía de la ciencia o en mejorar en su trabajo como abogado, defensor, principalmente en materia penal. Ahí te dejo las redes sociales para que les des un like, incluso ahí está mi nombre para que lo agregues y nos vemos en el siguiente podcast.